Libro de la Biblia, sí, Éxodo capítulo número 4. Vamos a meditar en las Sagradas Escrituras. Espero que el Señor hable conforme a la necesidad de su pueblo. Éxodo, libro del Éxodo capítulo número 4. Para tomar hilación en la lectura voy a leer desde el verso 18, pero la enseñanza estará del versículo número 24 en adelante. ¿Lo tenemos? Éxodo capítulo número 4, verso 18, ¿sí? En adelante. Verso número 18 hasta el 24 voy a leer. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Verso 19, léalo. Versículo número 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Todos el verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre Celestial, te agradecemos enormemente por el privilegio que nos das, Señor amado, al poder estar aquí en tu casa. Señor, este remanente, este grupo de tus hijos, si acaso, mi Dios, en el camino todavía hay quienes han propuesto en su corazón estar aquí, Señor, acelera sus pasos, permite que, Padre, todos y cada uno de aquellos podamos compartir de manera integral, Señor, la enseñanza que tú nos tienes reservado para este momento. Suplico, mi Dios, que ministres nuestras vidas, que tomes también a su vez, si hay cansancio en el cuerpo, mi Dios amado, tome usted, Padre, nuestro ser y fortalézcalo. Si acaso también hay algo en nuestra mente que esté perturbando, oh Dios, la libertad de poder concentrarnos, sea de la misma manera, mi Dios, ministrando nuestras vidas, Señor, para que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu se estén por completo, Señor amado, dentro de tus propósitos. Padre, nos depositamos en tus preciosas manos y te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Éxodo capítulo 4, hemos dado lectura del 18 al verso 24. Hasta el versículo 23 ya lo estudiamos la semana pasada y es necesario como introducción simplemente dejar la referencia de la ordenanza de Dios para con Moisés, la cual hace mucho hincapié en que Moisés haga uso de las palabras y obviamente de las señales que Dios le había encomendado. Si usted vuelve nuevamente, por favor, al versículo número, venga conmigo por favor, versículo número 21, Dios le dice a Moisés, para que no olvide, le dice: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas, dice allí, que he puesto en tu mano. Sí, en el versículo número 21 del capítulo 4. Dios le estaba dando a Moisés el recordatorio de poder tener muy presente todo lo que él podía, con la venia de Dios, podía manifestarle a Faraón.
recordando que Dios le había dicho que él bien podía tirar su vara delante de Faraón para que ésta sirva como señal, y no solo Faraón, sino delante aún de su propio pueblo, como señal de que Dios lo estaba respaldando, ¿sí?, en la encomienda que Dios le había permitido pues realizar, es decir, la de ir y sacar a su pueblo. No solo aquello, sino que también recuerde que a su ministerio Dios le había dado la señal de meter su mano en su costado para que la pueda sacar totalmente leprosa, ¿sí? Eso ya se vio en gran detalle en enseñanzas pasadas. Luego también tendríamos, ¿sí?, la señal de la cual Moisés, ¿sí?, bien podría también tomar, ¿sí?, agua y ¿sí?, echándola, que ésta se pueda convertir en sangre. Todo esto, mi amado, sí, Dios se lo había sí, promulgado a Moisés para que éste la pudiese ejecutar. Ahora bien, cuando vamos al versículo, si me acompaña a los versículos finales de esta lectura, del versículo 22 y 23 me refiero, Dios también le recuerda a Moisés que haga saber, ojo con esto, porque esto no se lo veía antes, sino recién ahora. Dios le recuerda a Moisés que no se vaya a olvidar para decirle a Faraón que deje ir al Hijo de Dios, al primogénito, a su pueblo. Mira cómo lo dice el Señor o cómo lo expresa. Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo. Qué interesante expresión que utiliza Dios para con un pueblo que a la verdad hasta la fecha era totalmente desconocido. Y yo creo que algo muy semejante pasa también con nosotros. Para Dios también nosotros, hablando de los gentiles, somos totales desconocidos. Pero una vez venidos a Cristo, Dios nos da el reconocimiento de ser sus hijos. Y eso usted lo puede corroborar rápidamente si me acompaña al Nuevo Testamento. Venga conmigo a los Evangelios, por favor. Sí, y veamos esa declaración bíblica que creo que es muy conocida, ¿sí?, del cual creo que se utiliza muchísimo, sobre todo para los evangelistas, ¿sí?, para los que salen a evangelizar. Dice el versículo número 12 del capítulo 1 del Evangelio de Juan 1:12. Mira lo que el Señor allí manifiesta. Es un texto que usted lo conoce. Y si no, pues léalo y lo va a reconocer en esta noche, ¿sí? Juan 1, verso 12. ¿Qué dice el Señor? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora, eso para nosotros en cuanto al creer en Cristo. Ahora, ¿por qué Dios le dirá al pueblo de Israel que es su hijo? Porque Dios estaba completamente seguro que ellos también creerían. ¿Creerían en qué? ¿En qué? En las señales que Moisés daría a conocer al pueblo. Sí, recuerda que Dios le había anticipado a Moisés diciéndole que el pueblo creería a estas señales. Y mira, para ellos no fue tan distinto o diferente como para nosotros. Nosotros creemos en Cristo y automáticamente Dios dice: son mis hijos. Ellos creerían en las señales de Moisés y automáticamente Dios les diría: son mis hijos también. Amén. Mira cómo hay cierto tipo de dualidad, ¿sí?, en cuanto a esta situación. Ahora, vueltos al libro del Éxodo, si volvemos por favor nuevamente al capítulo número 4, hasta allí, mi querido hermano, Dios le había dicho al verso número 22 que le haga recordar a quién, a Faraón, que Israel era hijo, sí, de ese Dios, obviamente para ellos desconocido. Y en el verso 23 Dios le hace nuevamente una aclaración diciéndole para que le sea dicho a Faraón de que tenía que dejar libre a su hijo. Caso contrario, ya se veía una preanunciación de una de las más terribles plagas de las 10 que Dios en ese sentido pues enviaría a los egipcios. ¿Cuál? La muerte de los primogénitos. Todavía allí no estaba, diríamos, totalmente revelado, pero sí estaba ya previamente anunciado. No se sabría bien de qué forma sería esto, pero ya Moisés tenía la obligación por advertencia divina
de darle a conocer a Faraón que se prepare si acaso su obstinado corazón se mantuviera tratando de seguir reteniendo, en este caso, al pueblo de Dios. Y eso, mi amado, hasta cierto punto es muy válido. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos a bien decir que guerra avisada no mata gente o no mata soldados, ¿verdad? Claro, posiblemente las palabras no se queden, diríamos, tan remarcadas como cuando uno ya hace, diríamos, de la advertencia, hace ya la ejecución de la misma. Pero Dios, por su parte, sí le viene ya anticipando, antes de las 10 plagas, le viene anticipando de que había un riesgo si acaso Faraón no dejaba ir al pueblo. ¿Cuál era el riesgo? Darle muerte a los primogénitos. Sí, recuerda esas palabras. Sí, he aquí, dice en el versículo 23, parte final: yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Amén. Que a la verdad es una sentencia o una amenaza bastante fuerte que Moisés tenía que dar a conocer a los egipcios. Ahora, cuando vamos al versículo 24, y aquí es donde vamos a concentrar la enseñanza de esta preciosa noche, mi querido hermano, si vemos un panorama que cambia de una manera tan drástica, de una manera tan abismal, que uno podría llegar a rascarse la cabeza y decir: Señor, ¿qué está pasando en este versículo 24? Porque hasta el verso número 23, todo para Moisés, ojo, todo para Moisés es favorable. Todo para Moisés es de viento en popa. Diría cualquiera, está en el llamado más excelso y exclusivo que un hombre puede tener delante de un Dios no conocido. Si Moisés recibe el privilegio y la honra y la capacidad de ejercer sobre los egipcios, mi amado, toda autoridad y todo tipo de milagro. Si usted me recuerda lo que de hecho versículo 16 del libro del Éxodo capítulo 4 menciona, quiero que lo lea por favor. Mira, tan diríamos alzado o levantado Dios lo tenía a este hombre, que le había dicho que para él, si todos los demás serían prácticamente como subordinados. Mira lo que dice el verso 16, puedes leerlo. Y él, que dice, desde el 15. Tú hablarás a él y pondrás en su corazón en su boca, las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, hablando también de Aarón. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar, dice allí, en lugar de Dios. Tremendo, sí, visto ya de una manera muy, muy enfática y tremenda, sí, diríamos, dotación divina para este hombre. Sí, él sería como Dios aparentemente, para todos los demás. Mi querido hermano, pero todo este elogio y toda esta ventaja se ve truncada en el verso 24. Hasta el versículo 23, Moisés iba, mi amado, como que montado en caballo, con corona y con cetro de rey. Iba a irrumpir en toda una nación, en Egipto, que era la nación más poderosa del mundo en aquel entonces, y entrará prácticamente como dicen por algunos por ahí, como Pedro en su casa. Sí, pisoteando a los demás porque venía como representante de Dios. Pero en el verso 24, mi amado, se vira la tortilla. En el verso número 24, todo lo bueno, todo lo grande, todo el elogio, toda la encomienda, toda la palabra, todas las señales se ve truncado. ¿De qué forma? Dice, y aconteció, ojo con esto, y aconteció que en el camino, ¿qué camino? Del camino en este caso, de donde él se encuentra con su suegro, que era la región de Madián, la región de Egipto. En ese trayecto, en ese caminar, dice la Biblia, aconteció en el camino que en una posada, posiblemente en una especie de hotelucho, se podría decirlo así, donde él pernocta allí para pasar la noche, porque posiblemente en el camino le agarró la noche y dijo, mira, aquí se ve un hostal, un pequeño por allí hotel, dice, aquí quedémonos hasta que amanezca y podamos seguir adelante. Y dice la Biblia, y aconteció en el camino que en una posada Jehová, ¿qué dice, mi amado? Le salió al encuentro y quiso matarlo.
Sí, y quiso matarlo. La pregunta clave es, ¿por qué? Si iba como representante de Dios a la nación, tanto de los egipcios como del pueblo de Israel. ¿Por qué, mi amado, dirá la palabra allí que todo se verá empañado, sí, con una especie como de, diríamos así, no sé si bueno, si lo utilizo como palabra del mundo, como un encantamiento, diría cualquiera, no sé, salgo a hacer la obra de Dios y el diablo se levantó contra mí. Porque así posiblemente cualquier buen creyente actual lo hubiera visto. Como cuando a veces se suele escuchar a manera de testimonio, hermano, me apunté para servir, se me ocurre, las misiones, y justamente cuando me apunto me dicen, pastor, cuente conmigo, este sábado que viene voy, hermano, y se me levantó Lucifer, se me levantaron las huestes infernales, y ahora tengo problema en casa, tengo problema en el trabajo y tengo problema en la iglesia. Todo se ha levantado, es el diablo el que se ha levantado contra mí. A diferencia de esas típicas, en ese sentido, reflexiones propias de nosotros, aquí no se le levantó el diablo a Moisés para destruirlo. No se le levantó el enemigo. No fue como Job en ese sentido cuando Satanás quiso levantarse para darle destrucción repentina. No, aquí quien sale al frente y lo quiere matar es Dios. ¿Cuál Dios? ¿El Dios de los egipcios? No, el Dios de Israel. ¿Por qué? Si Dios le acaba de dar tremendo encargo, ¿por qué ahora Él quiere matarlo? Cuando volvemos a leer el verso 24, vuelva por favor conmigo, si estamos en el libro de Éxodo capítulo 4, verso número 24, ¿qué dice el Señor, mi querido hermano? ¿Puede leerlo por favor nuevamente? Y yo lo voy a leer el mismo texto pero en otra versión bíblica. ¿Qué dice? Dice, por ejemplo, en la Biblia, una Biblia muy conocida, sí, de hecho es la Biblia de Jerusalén, Biblia católica, y lo utilizo porque me gusta sacar lo mejor de ciertas versiones bíblicas. Dice el texto, y sucedió que en el camino le salió al encuentro Yahvé, en el lugar donde él pasaba, y quiso darle muerte. Mire usted, ¿quién? ¿El diablo? No, Dios. Es como que, no sé, se me ocurre, Dios me haya dicho un día antes, me dijo, anda porque tú vas a ser pastor de casa de oración. Y yo, de verdad, Señor, sí, anda en el nombre y te voy a respaldar y voy a usar tu vida y por medio de ti la gente va a ver milagros y va a ser un ministerio grande y vendrán, sí, cualquier cantidad de gente a escucharte y tú verás mi gloria. Y yo, de verdad, sí, Señor, listo. Bueno, me voy a descansar antes de ir el día de mañana para que se cumpla esa palabra poderosa en mi vida. Me acuesto y ese día, mi amado hermano, me agarra una fiebre de 40 que yo digo, Señor, hasta aquí llegué. O me agarra, no sé, una disentería que boto hasta el apellido por el baño. Claro, yo podría decir en ese momento, el diablo se ha levantado, el diablo o las huestes infernales se han levantado contra mí. Y de pronto alguien de Dios diga, no es el diablo, es Dios. Yo podría decir, está loco, ¿cómo va a ser Dios? Imposible que sea Dios, tiene que ser el diablo. Cualquiera diría así. Hermano, inclusive hoy día que escuchaba testimonios decían, hermano, pero el diablo se movió para tal cosa. ¿Y si no es el diablo? ¿Qué dirías tú? Ay, Señor, de verdad. ¿Y si es Dios? Mi amado, no todo es el diablo. A veces tampoco no lo es ni siquiera nuestra carne. A veces es el mismo Dios. Insisto en esto, porque para ello, mi amado, en esta noche, por eso es que aquí concentraremos nuestro estudio, ¿sí? Debemos de aprender a reconocer cuándo es Dios. Por lo general, uno logra reconocer esto cuando uno hace un previo análisis de sí mismo. Creo que es la mejor forma, el mejor termómetro como para poder distinguir y saber de dónde se origina el mal, ojo, el mal que sí ha sido generado en mi vida. Mi querido hermano,
cuando vamos a la Escritura, es curioso también acerca de esto. Sin haber leyes, mira este asunto, sin haber leyes, hay cosas que no necesariamente tienen que estar escritas como para poderlas obedecer. Aún sin haber leyes. Yo quiero ser muy enfático porque en los tiempos de Moisés no había el Pentateuco. ¿Sí? Esto es importante. No había Pentateuco. Pero sin embargo, sí habían, mi querido hermano, ciertas normas de vida que se asumían como ley. Y Abraham había recibido, de acuerdo al decreto divino, él y su descendencia había recibido la ordenanza de que sea circuncidado todo hijo varón, todo primogénito. Entendamos esto. Dios le susurró al oído a Moisés respecto a esto. Se lo susurró, pero Moisés no lo discernió, no lo captó. ¿Cuándo se lo susurró? Cuando le hizo recordar al mismo Moisés, diciéndole que estaba en riesgo los primogénitos de Egipto, los primogénitos de Faraón. Hay cosas que Dios te las hablará con claridad y te dirá: haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y tú obviamente dirás: ah, sí, Señor, es verdad, esto yo lo tengo pendiente, ya lo voy a hacer. Hay cosas que no te las dirá de manera frontal, pero sí te las va a susurrar de manera indirecta. Un ejemplo, mira, y vamos a poner algo que casi a la gente no le gusta escuchar, pero creo que son buenos y válidos ejemplos. Alguien a tu lado te puede decir, a tu lado de la iglesia te puede decir: uy, hermano, gracias a Dios ya pude dar mi diezmo. Ay, gracias, Señor. A tu lado. No te dice que tú lo hagas, pero él te lo susurra de esa forma. Si tú no has diezmado, lo mirarás y dirás en tu corazón: apártate de mí, Satanás. Y te cambiarás hasta de puesto. Mira cómo me hace acuerdo el diablo que tengo que diezmar. No. Y te pondrás en otro lado. Pero te lo está susurrando. Y no es el diablo. ¿Quién es? Es el Señor. Hoy posiblemente algunos, entre comillas, le susurraron: oye, lindo el ayuno. Y tú que no fuiste dirás: ay. Y es Dios, no el diablo, es Dios susurrándote las cosas. Amén. Siempre, mi amado hermano, Dios de manera directa o indirecta te va a susurrar muchas cosas al oído. Y a Moisés Dios le había susurrado el asunto de los primogénitos. Cosa curiosa, digo yo, porque cuando Dios confrontó a Moisés desde el capítulo 3 hasta los primeros hasta los primeros 20 versículos del capítulo 4, Dios no le había topado el aspecto de los primogénitos. No se lo había topado para nada. Pero en los dos últimos versículos es donde Dios le dice: oye, cierto, se me olvidaba algo. Cuando vayas a Egipto, dile a Faraón respecto de los primogénitos lo que va a pasar. No lo sé, pero si alguien comienza a hablar de sus primeros hijos, de su primer hijo, ¿te recuerda o no te recuerda del tuyo? Si alguien te habla de un televisor, ¿te recuerdas de tu televisor o no te recuerdas de tu televisor? ¿Te recuerdas? ¿Qué sé yo? Si tienes un televisor todavía de los de cajones grandes y alguien te dice: oye, me gané un televisor plasma o LED o lo que sea. Oye, Smart TV, todo lindo. ¿Tú te acuerdas de tu televisor? Y tú dices: uy, mi televisor es viejo. ¿Te recuerdas o no te recuerdas? Claro que te recuerdas. Entonces, Dios le susurra a Moisés. Sí, y le dice: primogénitos. Y Moisés, posiblemente, digo yo, se recordó de su hijo o de sus hijos y dijo: ah, cierto, los primogénitos. Y para aquel entonces la única orden bíblica, por lo menos por tradición, no por ley, pero por tradición, la única ley por tradición registrada que sí se sabía entre el pueblo era la circuncisión desde el tiempo de Abraham. ¿Para quiénes? Para todo hijo varón nacido en casa, empezando por el
primogénito. Y posiblemente a Moisés si se le aclaró en ese momento la mente y dijo, cierto, los primogénitos, ¿no? Pero, y se le fue, se desenfocó. Llegó a la casa, como usted ya lo sabe del verso 18 y 19, habló con el suegro, le dijo, suegrito, ya me voy a ver cómo está mi gente en Egipto, así que voy a preparar a las maletas, preparo a mi mujer, preparo a mis hijos y me voy. Listo, todo bien allí. Verso 24, ya en pleno camino, yendo, como dirían por ahí, a cumplir la gran comisión, Dios le salió justamente. Es como que si lo hubiese estado esperando en el cuarto. ¿Sí? Estuvo en el cuarto Dios. Antes de que Moisés alquile la pieza, Dios ya estaba ahí. Y le dijo, de aquí no sales vivo. Mi amado, mira, no te quiero asustar o no te quiero espantar, pero Dios, dice la Biblia, verso 24, quiso darle muerte. ¿Sí? Quiso matarlo, dicen ya en nuestras versiones bíblicas. Sí, verso 24. Quiso matarlo. Quiso matarlo. De hecho, lo hubiera matado. Se lo iba a llevar la pelona ese día Moisés. Sí, se lo iba a llevar, te aseguro. Si no hubiese pasado lo que va a pasar, Moisés no hubiese alcanzado a ir a Egipto. Y Dios hubiera escogido a otro. Sencillamente así. Otro punto curioso que también te hago saber antes de introducirnos en el texto es que Dios, mi amado hermano, más allá del trágico encuentro que tiene con Moisés, es que Dios, mi amado, nunca le advirtió a Moisés el por qué lo quería matar. Nunca, ni le reclamará a futuro. No le dirá nada. De hecho, a él ni siquiera le dirá, mira, por esto te quiero matar. No, Dios calla. Dios se lo calla. Pero él sabe por qué. Verso 25. Avancemos poquito a poquito con el asunto. ¿Lo tiene? Dice el Señor. Entonces, póngale asunto acá a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Séfora, o sea, la esposa de ¿quién? De Moisés, tomó, dice la Biblia, un pedernal. Un pedernal es un cuchillo hecho de piedra. Sí, hay piedras que obviamente, por lo general, las piedras más afiladas son las piedras de río. Aquellas que están en las orillas, que el mismo agua se encarga de, diríamos, con el golpeteo de las aguas, la corriente, ¿no? Y el golpeteo también entre piedra y piedra van sacando filo. Dice, tomó un cuchillo de piedra afilado y cortó, ¿sí? Cortó el prepucio de su hijo, ¿sí? Y lo echó a sus pies y dijo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Mi amado, aquí sí quiero ver esto de una manera muy amplia, sumamente amplia. Hay varias cosas que necesito resaltar en esta noche con respecto al verso 25. El primero, Séfora. Séfora tenía juntamente con Moisés 2 hijos, y eso sí lo vimos la semana pasada. Sí, 2 hijos. El primero llamado con G, Gersón, y el segundo con E. Ya se olvidaron. Eliezer, pues. Gersón no era el problema. El primogénito era circuncidado. El problema estaba en el concho, el conchito. El hijo menor de Moisés, Eliezer. Eliezer no había sido circuncidado. Muchos historiadores bíblicos dan sus argumentos. Y uno de esos argumentos que creo yo que es el que más se ajusta al asunto, llamado, está en que para Séfora o para los madianitas, la circuncisión era un acto de salvajismo. ¿Sí? Para los madianitas,
por ende, para Séfora, sí, el aspecto de la circuncisión era un acto totalmente ambiguo, un acto por el cual, o una tradición por la cual sí la elaboraban otros pueblos, pero que se salía fuera del orden propio, diríamos, de las usanzas y costumbres de la posmodernidad de aquel entonces. Es como que en la actualidad, usted cómo ve en la actualidad, por ejemplo, que una mujer, en la actualidad, que una mujer no tenga derecho para votar, no tenga derecho para trabajar, que no tenga derecho para prepararse o estudiar. ¿Cómo usted ve eso hoy? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Mal o bien? Mal. ¿Cómo más lo ve? Como algo totalmente sexista. Sí, posiblemente lo ve algo como un hábito fuera de todo, digamos, de toda modernidad. Hoy por hoy que se habla de igualdad, de derechos. Usted dirá, eso es en la época de las cavernas, dirá usted. Lo mismo decían en aquel entonces. Circuncisión, pero ¿quién quiere circuncidar? Eso era para los de las cavernas, decían. Eso no aplica en una sociedad que está, de una u otra manera, está creciendo en todos los aspectos, en todos los sentidos. Pero hay cosas, mi amado hermano, en la Biblia que por más modernidad, por más innovación que tengamos, hay cosas que Dios ha dicho que Él no las cambia absolutamente por nada. Hay cosas en la Biblia, mi amado, que podríamos inclusive hasta estar volando en tecnología, hablando de que inclusive usted se pone acá afuera un traje y vuela y dice, ya vengo, voy a la casa y se va volando. Pero hay cosas que ya mismo llegamos, que de hecho sí hay también. Pero ya, mi amado, hay cosas bíblicamente hablando que no cambian absolutamente por nada. Una de ellas, hoy por hoy, la santidad. La santidad, Dios la demanda sin importar en qué época vivamos y con qué tipo de tecnología o modernismo nos encontremos. Hay cosas en la Biblia que no cambian. Una de esas, insisto, es la santidad. Tanto así que Dios ha dicho que Él, Jehová, no cambia. Otra, que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Es decir, Él mantendrá, ¿sí?, su forma o su manera de pensar o de pronto de considerar o de conceptualizar algo siempre bajo el mismo esquema durante todos los tiempos. Usted ha escuchado, creo, expresiones que han dicho, ay, tú lo que pasa es que eres un anticuado, ¿sí? Y lo ven como algo fuera del orden. No, eso era en tus tiempos. No. Santidad es santo ayer, santo hoy, santo mañana. Hay cosas que no cambian. Entonces, para Séfora, dice este comentarista, era, mi amado hermano, simplemente una forma, sí, ambigua de pueblos paganos. Sí, esto o todo lo que tenía que ver con la circuncisión. Claro, sí fue circuncidado posiblemente Gersón, el primero de sus hijos, porque para aquel entonces Moisés todavía mantendría algo fresco el asunto, sí, de su conexión con Israel. Pero ya en su segundo hijo la situación había cambiado. Como que, no lo sé, ya el suegro, me imagino yo, que hizo más peso, la mujer también, las otras personas que vivían de pronto dieron su aporte. El asunto es, sin importar qué demoró, que su segundo hijo no era circuncidado. Así de sencillo. No era circuncidado. Y se acostumbraron y dijeron, ya, no ha pasado nada, ahí está, el uno está circuncidado, el otro no. ¿Qué ha pasado? Le dijo, no pasa nada, ya pues entonces mantengámoslo así. Y así se quedaron. Mas sin embargo, insisto, sí, eso no implicaba de que Dios lo estaba aceptando. Cuando hablamos de la circuncisión, acompáñeme al libro del Génesis, porque sí creo que es necesarísimo poder resaltar, sí, este aspecto en particular. Sí, venga conmigo por favor al capítulo 17 del Génesis. ¿Lo tiene? Libro del Génesis, capítulo número 17. ¿Ya lo encontró? Verso número, sí, leeré desde el versículo 9 en adelante. Mira,
Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, ¿sí?, sin importar otros, ¿no?, en cuanto a ti, verso 9, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero, es decir, el esclavo, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera sido circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Lo tiene? Hasta allí diríamos el requisito o la exigencia de Dios para Abraham. Todas las futuras generaciones que vinieron de los lomos de Abraham, ¿sí?, mi amado, eran circuncidados. Pero insisto, como este hijo, el segundo, Eliezer, ¿sí?, pasaron los 8 días y de pronto su esposa hizo mucho peso para que no se lo circuncide, digamos, a ese pequeño Conchito. Le dijo: uy, pero va a llorar, está muy pequeño, ya después lo bautizamos, tranquilo. Así como cuando a veces los padres dicen: no, todavía no lo presentes al bebé, preséntalo después. No, todavía no te bautices, bautízate después. Entonces, algo muy semejante. Cuando volvemos al libro del Éxodo, capítulo número 4, primer punto pues a resaltar: Séfora, sí, intervino en este asunto. Y dice: entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio ¿de quién? De su hijo. Sí, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies, diciéndolo, es decir, a los pies de Moisés: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Ahora, yo aquí quiero hacer una pregunta, pero una pregunta que necesito que usted me la reflexione y me la responda. ¿Cómo se dieron cuenta que ese era el problema? Ya le hice la pregunta. Ahora quiero su respuesta. Porque cuando a uno le viene una crisis, cualquiera que sea, uno siempre busca la forma lógica de responder a la crisis. No lo sé, saliste y pasó algo inesperado, o qué sé yo, amado hermano, de pronto fuiste al banco y lo poco que tenías alguien te lo sacó, no lo sé. Pregunto, cuando te pasan cosas inesperadas, más o menos como esta, ¿qué es lo primero que tú sacas en limpio? ¿Lo espiritual? ¿O primero le das el enfoque humano, el enfoque lógico? ¿Por qué aquí se detecta el problema? De manera casi que inmediata, le cuento. Casi que inmediata. ¿Qué pasó? Vamos, hice la pregunta. Necesito de parte suya su respuesta también. A ver, comentarios. Ya, pero ese desorden estaba ya desde mucho antes, obviamente. ¿Ya? Séfora. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguien más que desee contribuir al texto? Mire que estamos estudiando la palabra del Señor. ¿Qué pasó ahí? A ver, mis hermanos, ¿qué más podría argumentar respecto de esto? Alguien más tiene la libertad para poder dar su comentario.
A ver, mis hermanos, no hay nadie más que pueda opinar. Estamos como los testimonios, no quieren salir al testimonio. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo detectaron así? Porque no sé, pero se ve en el verso 25 que la situación fue como que casi que inmediata. ¿Qué cree usted que obró allí? ¿Qué pasó allí? Que alguien dijo, esto es por esto. A ver, voy a ser un poquito más pragmático con su forma o estilo de vida. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado de que algo inesperado, negativo ocurre y usted dice, eso pasó por esto, en lo espiritual? Eso que te pasó es por esto, y te lo dicen en la cara. Y tú a veces hasta te pones hasta molesto. Ya vas a empezar. A mí me ha pasado, le cuento. Ya voy a dar más adelante un testimonios también. ¿Quién de ustedes ha tenido esa experiencia? De que algo ocurre y de ahí, al instante le dicen, eso es por esto. ¿Ah? Sí, en parte, pero siendo más específico. A ver, algo más específico. Ya, claro, en parte, estaba bien fresco el asunto del encuentro de él con su Dios. ¿Qué más? A ver, ¿hay algo más personal de ustedes? Se dio cuenta del enojo que tenía Dios. ¿Del enojo? ¿Algo se apercibió Séfora? Puede ser, es muy fuerte el asunto. A ver, ¿y algo más personal de ustedes? Dejemos un ratito descansando en la Biblia, Séfora y Moisés. Es que nadie quiere sacar sus cueritos al sol. Eso es duro. Duro es. Cuente. Eso, ahí va, eso es lo que me gusta. A ver, hermano. Ajá. O sea, claro. O sea, Dios usó ese acontecer como para ponerle en su corazón que sí se lo puede hacer. O sea, mire, yo estoy acostumbrado a una cantidad, pero Dios puede dar más, a pesar de que yo no tengo hijos ni hijas. Claro. Me vino a la mente días anteriores, a mi nieto le regaló un poco de igual. O sea, insisto, Dios tomó esa ilustración con su nieto como para poderle a usted darle la tranquilidad de que igual lo hacía porque había una necesidad. Así como alguien suplió la de su nieto, alguien también puede ayudar a suplir la necesidad de otro muchacho. Ahora, queriendo ser yo bien específico, a mí eso me pasaba, no con mucha frecuencia, pero sí me pasaba. Y hablando de dinero, porque el dinero es lo que a uno como que le tocan a veces no solo el codo, le tocan es el alma. Sí, a mí me sabía pasar con mucha frecuencia, porque yo no es que lo digo con orgullo, lo digo con bastante vergüenza. Yo era de los cristianos que diezmaba cuando le daba la gana. Muy honesto. Insisto, no es que estaba bien, pero así me acostumbré por un tiempo. Y era más que sabido que cuando yo lo hacía de manera irregular, mi amado, a mí me venían los desfases económicos, pero de una manera terrible, pero así, terrible. Como decir, ya se me gastó el dinero, es decir, ya no diezmé este mes, mi amado, y en la misma semana, el cataclismo financiero. Mi esposa siempre me decía, tú no estás diezmando. Ella no decía, al país le está yendo mal y por eso no tenemos plata. No, ella me lo decía de frente. Tú no estás diezmando. Y yo sabía que era eso, pero uno se endurece ¿de dónde? Del bolsillo, no, del corazón. Ya vas a empezar otra vez, decía. Mira, yo solo te digo, me dice ella, yo solo te digo, tú no estás diezmando. Y era ciertísimamente cierto. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué utilizó Dios aquí? Si no había ley, no había mandamientos.
sí había algo, de acuerdo, y lo dice la Biblia, había la conciencia. Dios golpea conciencia. Y eso fue lo que Dios hizo con esta pareja. Dios golpeó la conciencia. No había tiempo para buscar doctor en la posada. Porque cuando la Biblia dice que Dios le salió al encuentro para matarlo, mi amado hermano, yo me imagino, dicen algunos comentaristas, no hay nada escrito, pero dicen algunos comentaristas de que posiblemente a Moisés le sobrevino una fiebre, pero de esas que son escandalosas, que ya deliraba. Que le vino una fiebre tan tremenda, tan abismal y tan abrupta, que prácticamente este hombre estaba balbuceando ya. Y entre línea y línea, la mujer, mi amado, por su conciencia, sí, lo único que pudo establecer es que el asunto iba por el tema de la circuncisión. Sea lo que Dios haya usado para despertar la conciencia de la mujer, porque aquí no se lo ve a Moisés participando absolutamente en nada. Moisés está nulitado. Ahora, eso no significa de que Dios no le, por medio del castigo, porque yo soy muy honesto, si la mujer de Moisés había sido la que fue la piedra para que su hijo no se circuncidara, ¿por qué mejor no la quiso matar a la mujer? ¿Sí o no? Pero había un problema. El responsable del hogar no era la mujer, era Moisés. He ahí el detalle, como digo yo, dijo el profeta Cantinflas. Mi querido, ahí está el detalle. Moisés, bien o mal, manclenque o no, ¿sí?, mandarina o lo que sea, mi amado, Moisés era el responsable del hogar. Y el juicio le cayó directo a la cabeza. A él, Dios dijo, contigo eres. No que mi mujer me manda, no me interesa, tú eres el responsable. No es que ella me dijo, aquí no había cómo echarle la culpa a la serpiente, no había forma. Dios dijo, tú eres el líder de la casa. Si tú no haces prevalecer mi palabra, entonces ¿quién en este hogar? Y allí, obviamente, yo digo que entre barbuceo y barbuceo, no lo sé, pero Moisés, o si Dios lo usó a él, o lo usó directo a Séfora, dijo, circuncisión ha de haber dicho. No lo sé. El punto es que fue la mujer la que le tocó hacer lo que le competía al hombre, porque la circuncisión no era llevada a cabo por una mujer. Esto se lo hacía delante del sacerdocio, ya en la ley, pero era el varón, el padre, el que tenía que llevar a su hijo para que sea circuncidado, no la mujer. Séfora, y se nota leguas en el versículo 25, Séfora, mi amado hermano, sí, lo hizo con toda la mala gana que usted podría llegar a entender o a ver en esto. Cosa curiosa. Y digo, aquí hay muchos aspectos que considerar. Primero, sí, en el asunto propiamente de Séfora, es ella la que toma un cuchillo de piedra. Dice en la Biblia Jerusalén, sí, en la que tomé como referencia en el pasaje 24, dice acá, tomó entonces Séfora un cuchillo de pedernal y cortando el prepucio de su hijo, tocó los pies de Moisés. Cojo con esto, me encanta acá. Tocó los pies de Moisés diciendo, tú para mí eres esposo de sangre. Me encanta. No es que le dijo, mi amor, no, tú así como cuando a veces, oye, ya levántate, haz algo, ayuda. ¿Cuántos tocan así al marido? ¿Ah? ¿Lo toca o no lo toca? Me encanta la Biblia en ese sentido, esta versión, insisto. Tomó entonces Séfora un cuchillo de pedernal, cortando el prepucio de su hijo, tocó los pies de Moisés y le dijo, tú para mí, esposo de sangre. Es como decir, mira lo que me has hecho hacer. Oiga, las esposas con el buen, cuando se quieren endiablar, se endiablan. No lo tomes mal. Pero cuando a la mujer se le mete,
Ni Jesús con exorcismo se lo saca. Mi querido, y allí la mujer, ya volviendo al Reina Valera del 60, le dice: si a la verdad tú me eres esposo de sangre. Quiero leer el comentario que dice lo siguiente respecto a esta situación. Y mi amado, y creo yo que es muy atinado con lo que expresa este comentario. Dice lo siguiente: estas palabras, hablando de eso de esposo de sangre, estas palabras son claramente una expresión de reproche, no de aceptación. Y a mí esto me interesa mucho. ¿Por qué? Porque lo mismo puede pasar, insisto, y me quiero quedar con el asunto del dinero, de ofrenda o diezmo. Me quedo con esto porque hoy por hoy el dinero escasea en todo lado. Pero no solo eso, sino que como escasea, hoy por hoy dar un diezmo es cuestión hasta de batalla en casa. Dar una ofrenda hoy por hoy es cuestión hasta de riña en el hogar. Pero aquí hay algo sobre todo para los que conforman un hogar. Siempre Dios en un hogar cristiano tiene a uno más sensato que otro. Porque usted no me dejará mentir, cuando hay tribulación, prueba o como se llame, siempre uno guarda la coherencia y el otro se va de bruces digamos así, por la tangente. Fue el asunto entre Job y su mujer. En la prueba, mi amado, la que perdió los estribos, ¿quién fue? Fue la mujer, se fue de bruces. No es que hoy he venido a hacer leña del árbol caído con la mujer, cuidado, no. Simplemente hago ilustro lo que dice la Biblia, nada más. Ahí la mujer se fue de bruces, no pudo soportar. Ella posiblemente hubiera soportado que se le mueran las vacas, que se le mueran los chivos, que se le mueran a los criados, que se le muera la suegra, encantada de la vida ella. Pero todo fue cuando mataron a sus hijos que la mujer no lo aguantó más. No lo aguantó más. Y allí a la primera oportunidad, mi amado, actúa como lo hace Séfora. Maldice a Dios y muere. Te diría cualquiera: no me sirves para nada. Así, haberme casado contigo, esto es una maldición. Si yo hubiera sabido que esto hubiera sido así contigo, ni me hubiera casado. Prefiero muerto antes que seguir viviendo contigo. La expresión implica fuerte, implica muchísimo. Ahora, estas palabras, sigo leyendo, son claramente una expresión de reproche. Muestran que Séfora llevó a cabo el rito a regañadientes, no por un deseo de obedecer a Dios. Ay, cierto, la circuncisión, Señor, perdona. Ay, cierto, el diezmo, Señor, perdona. No. Nunca hubo en este acto la actitud o la postura idónea para hacerlo. Esto fue hecho por fuerza. Por fuerza. Algo que se hace por fuerza es evidente de que nunca será bien aceptado por el de arriba. Nunca será lo mismo dar por devoción que dar por exigencia. Jamás. Pero pese a cómo se lo dé, hay que darlo. Insisto en esto. Pese a cómo se lo dé, igual hay que darlo. Con una gran diferencia: el que lo hace de corazón recibe bendición, y el que no lo hace de corazón, la carga o el mandamiento le ha sido impuesto. Lo mismo pasa con el pregonar el evangelio. El que lo hace de amor, qué bien, recompensa tiene. El que lo hace por obligación, porque no le queda de otra, lo hace, la carga le ha sido impuesta. Pero de que hay que hacerlo con o sin gusto, hay que hacerlo. Eso también, de acuerdo al registro bíblico, va de la mano con, en esta parte, con el castigo o también el poder absolverlo de cualquier juicio. En el caso de Moisés, el castigo fue el medio para poder forzar a que se cumpla un mandamiento. Pero qué triste, cumplir un mandamiento por fuerza. Siempre lo he dicho, dentro del ámbito sobre todo marital, no es lo mismo dar un beso de corazón que dar un beso
por exigencia. Agárrame la mano. Ah, ya, pasa la mano, pasa ya. Ah, defeciosa que la mano ya. No es lo mismo darlo de esa forma que darlo espontáneamente. ¿Sí me entiende, verdad? Mi querido hermano, y sigo leyendo porque aquí hay palabras muy profundas a la verdad. Dice, estas palabras son claramente una expresión de reproche. Muestran que Séfora llevó a cabo el rito a regañadientes, no por un deseo de obedecer, sino por la necesidad. Y eso no para su esposo, sino para su hijo. Mira, Dios quiso matar a Moisés y Moisés hubiera muerto. Y si ese niño no seguía circuncidado, seguía él. Te lo aseguro. A veces decimos nosotros para consolarnos: Señor, si quieres mátame a mí, pero a mis hijos no les hagas nada. Así de terco a veces somos. Señor, ya yo soy el que estoy llevando al hogar a la destrucción. Si quieres a mí, pero a mis hijos, a los que no, porque como yo los amo, ellos no. Amado, una vez que termine contigo, empezará con los tuyos. Eso es como 2 más 2 son 4. Uno piensa como que si uno dice, ya señora, conmigo es la cosa. No, mi amado hermano, el problema de Dios no es contigo, es con todo el mundo quien le desobedece. Y lo que tú le enseñas a tu hijo, replicará también para él su mal. Claro, pues hermano, es que si tú no buscas, si Dios te castiga a ti y no obedeces, no enmiendas, ¿quién crees tú que está siguiendo tu ejemplo? Tu hijo. Y hará lo mismo, y lo que es peor, duplicará tu maldad. Porque por lo general la maldad de las generaciones venideras son mayores que de las primeras. No ve que la maldad va en aumento, no va en disminución. Si el padre es perverso, el hijo es más perverso que el padre. Y para terminar este asunto, dice este comentario, parece que quiso decir que Moisés era un esposo de tan baja condición que se necesitaba derramar sangre de su hijo como para poder cumplir, dice aquí, con la costumbre nacional que ella lo consideraba como una barbaridad. Mira el asunto. Es decir, ahí está tu ritual, ya, listo, ya. Y ahora, imagínate que alguien que diga, ya me casé contigo, ¿y ahora qué reclama? Diría cualquiera, pero para que me caso. Y ella, mi amado, a la verdad, dice del texto, tú me eres un esposo de sangre. Y esto como para poder de una u otra forma, diríamos, establecer, mira, tú a la verdad eres un esposo por puro ritualismo tuyo. No sé, pero si usted me lo dice a mí, más allá de lo que pasó, esto le salió barato a Moisés, en el sentido propio de cómo estaba gobernando su casa. ¿Verdad? Se ve en entredicho qué tan pobre era el liderazgo de Moisés en el hogar. Pero pese a esto, porque él ya sabía, Dios igual lo tomó para poder realizar un gran cometido. Dios es así de generoso. Y así, dice el verso 26, luego, y así le dejó luego ir. Y ella dijo, mira, por eso remarca esto, ¿qué es lo que dijo ella? Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Mira, ella se lo dice. Mi amado, no lo sé, pero esto me parece hasta cierto punto insolencia por parte de ella. Esta acción a ella la deja fuera, ojo, la deja fuera de acompañar a su marido para la gran comisión. La dejo fuera, porque ella ahora tiene por fuerza que quedarse, ¿qué cosa? Cuidando a su hijo. Ya no podía salir con una persona o con un muchacho ya grandecito, circuncidado.
¿Quién de ustedes, si a alguien le hacen una circuncisión, le quitan, qué sé yo, las amígdalas, las adenoides, quién dice, ya, hoy lo operan, mañana me voy con mi hijo a hacer tal cosa? No, tiene que guardar ¿qué cosa? Tiene que guardar cama. Pero me intriga cómo Séfora atrevidamente, cuando le deja ir, le dice esposo de sangre a causa de la circuncisión. A mí me parece una insolencia. Yo veo esto en ella, que le salió muy barato lo que estaba haciendo. Dios hubiera tomado medidas mucho más drásticas. Pero ella muy atrevidamente se lo grita, mi amado hermano, sí, diciéndole esposo de sangre a causa de la circuncisión. Diría cualquiera, cállese la boca, no sea irreverente. Mida sus palabras. Mi amado, hasta aquí quiero llegar con este asunto. ¿Qué puedo adicionalmente sacar a limpio respecto de esta situación? Mi amado, en 1 Samuel capítulo 15, y con esto termino. En 1 Samuel capítulo 15, dice el Espíritu Santo, oiga, ¿verdad? Bien dicen que a veces la ignorancia es atrevida. ¿Lo tiene? En 1 Samuel capítulo 15, verso 22, y aquí termino con esta reflexión, dice el Espíritu Santo lo siguiente: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura ¿de qué? De los carneros. ¿Qué podríamos sacar ya en conclusión final? Mi amado, sin importar qué gran comisión Dios te encomiende, que podría ser de hecho muy honroso, eso que te designe Dios, amado, sobre cualquier otra cosa, lo mejor de todo es obedecer al mandamiento. Puede ser que Dios te use, y hasta más que el mismo Moisés, pero si estás en desobediencia, solo estás cumpliendo con la comisión, pero nunca verás el galardón de la verdadera labor que Dios quiere que tú emprendas. ¿Cuál es esa? Obedecer a su palabra. Amén. Espero que Dios haya hablado un poquito más allá a tu conciencia. Amén. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, qué duro se hace ver este texto bajo estas condiciones. A veces nos entorpecemos